Lola, Ana Lucía, Efraín y Ramón. They were her brothers and sisters. Entonces, Ángel Antonio. Ángel Antonio. Manuel Manuel era hijo De de... Manuel Antonio. Pero Manuel Antonio era hermano de mi abuelo Rafael. Ah, eso era... sobrino. Tu abuelo era sobrino de mi papá, de mi abuelo. No, un momentico. Mi abuelo era sobrino de mi abuelo. Mi abuelo era sobrino de mi abuelo. Tu abuelo era sobrino de mi abuelo, sí. Sí, el abuelo Manuel era Antonio. sobrino de Rafael Antonio. Rafael Antonio y Manuel Antonio eran hermanos. Manuel Antonio era tu bisabuelo. Rafael Antonio es mi abuelo. Manuel Antonio, ajá. Manuel Antonio was with the but she's talking about Efraín, mi abuelo. Ajá. Los dos abuelos. Eran Efraín. Manuel No. Antonio was tu bisabuelo. Manuel Antonio, que era hermano de mi abuelo Rafael. El abuelo Rafael era tío de Efraín. Ya. Era tío de Efraín, exacto. Entonces Efraín se convierte en primo mío. Ya. Ajá. Y el primo Y mío. Celina, la Prima familia, de primo ustedes. segundo. Y Celina también es prima mía. Ya. Ajá. Eso viene en una enredada, mejor dicho. No, nosotros somos todos junticos. Pero primos terceros. Sí, no sé el grado, pero somos consanguíneos de todas maneras, formamos parte del mismo grupo. Y mira, después de tantos años, mi hijo venirá a poner un hijo Antonio. Y todos los bisabuelos eran Antonios. Y yo le dije, ¿y por qué Manuel Antonio le iba a poner, cierto? Manuel Antonio. Manuel Antonio, después que Rafael Antonio, él jodió con el Antonio, al final lo puso Antonio Eduardo. No, Antonio, mami, Antonio. ¿Y por qué Antonio? Él no sabía que todos esos... Nosotros no le habíamos dicho nunca nada, él no sabe nada de los abuelos, nada. Y llega y lo... Y empeñado que ese muchacho se tenía que llamar Antonio. Empeñado, y le dije yo, Pedro Antonio, póngalo Pedro Antonio. Pedro Antonio was an atheist. He didn't believe in anything. He was ateo, atheist, ateo. No creía en nada. Él lo que no creía era él lo que no creía en los curas, pero él sí creía. No, él no creía. ¿En nada? Pero then he died with the rosario in the hand. Maybe she was talking with Tamara and Elvira. He died with the rosario in the hand. Estaba rezando. ¿Y le dio un ataque al corazón o qué? Yo no sé. Él murió muy viejito, ¿no? That was the last one. That was the last Él one. era de los mayores. Y ese era hermano De mi abuelo Rafael, sí. La orden was Carmelita, and then Pedro Antonio, Carmelita, and then probably Manuel Antonio, mi papá. Antonio was Manuel Antonio. Entonces la calle donde está la casa de juntas, el gobierno vasco, en Guipúzcoa, Bilbao. no mamá, donde el bombardeo de Guernica, en Guernica está el árbol de los vascos, donde se han reunido por siglos los vascos, y el actual tiene 300 años de viejo. Y la calle se llama Pedro Antonio Lejalde. La calle donde está el... But I don't think that's the one that Zacarias mentioned, no, because he said that when he came to town, to Frontino, when he heard our name, he said, anyway, I remember because I seen the street in the Él inmediatamente se dio cuenta que estaba entre familia, porque es que los vascos son familia, tía. Lo más simpático es que Inchaurralde es un pueblito molinero. Inchaurralde es molinos, los molinos. Y de ahí viene Zacarías, es ahí cerquita de Guernica. Es muy cerquita. he was Justo. Zacarías Inchaurralde. No, Justo Inchaurralde Isa en Irionda. ¿Cómo es? Dígalo otra vez. Iriondo. Es Justo Inchaurralde Isa en Iriondo. Iriondo. Ajá, como el padre Iriondo, ¿ves? Esos Iriondos todos son curas. And he died. He was, thank God, he was able to die with his family. When he went to Spain, he died with it. He dropped dead. Estaba parado en la puerta de la casa y se cayó en el pueblito en Inchaurralde. Un hermano. Ataque al corazón. They were talking and flying in the sidewalk and he dropped. El padre Zacarías Inchaurralde. Justo,
Era la sonrisa más hermosa del mundo y el cura más alcahueta del mundo. Era lo más lindo que había en la vida. Yo no- Drunken too. Eso se mamó. He never get drunk. No, se tomaba una botella de ron y era toda una sonrisa. Y le llamaban el taxi para irse para la iglesia y se montaba muy... Adiós, adiós, adiós. Se montaba y se iba. Pero Es la que sacaba los chorizos de Sí, Pamplona de los chorizos de mangas. Pamplona y las manzanas de la manga de la sotana. Siempre nos llevaba alguna cosa. Le encantaban los chorizos de Pamplona. Sí. Pero he never was drunk, but he always bring a nice, really Spain wine, the one that you Ah. in la misa. Se robaba el... That is what I thought he was stealing for this. Pero todo era para contemplarnos a For nosotros la más. sacristía, because he wanted to exchange with my sister, with Mary, for ron Medellín. He loved the ron Le Medellín. encantaba el ron. La El ron cambiaba, Medellín, sí. cambiaba ron Ya, de consagrar. Por ron Medellín, es que el ron Medellín se parece mucho al whisky. Es casi whisky. Allá debe estar borracho en el It's cielo. more like crazy. Fumaba como loco. Oh, ¿sí? that is why Mató that todo. is my hair is a man, because you read the Bible and you listen and then all that stuff is against. Uh-huh. But see the preachers and the priests Son drinking and they're going to the moon and smoking, and that was, I'm sorry if I going to in my birthday, but that was an ugly priest that used to go to San Joaquin Ugly. I can't remember his name, and somebody said that he used to go to the prostitute before he went to say the mass, the 5 o'clock misa. Oh. Ay, María, es que la iglesia... No, lo que Pero pasa somos es que seres no dejan de humanos. ser seres humanos. Ellos están en un servicio, pero no dejan de ser seres humanos. No es que Pedro se equivocó cuántas veces y se ponía a llorar y decía, ay Señor, lo volví a hacer. Yeah, but that is the problem, that when you decide, we don't, they say that the all natural disappear. It didn't disappear because No. the natural is there. But we had the obligation to try not to do it. But because he forgive us and forgive, you keep it doing what you Ajá. want to forgive, that's No. the problem. Sí, si yo vengo y te ofendo y vos me perdonas, y mañana vuelvo y te ofendo hasta que te And then cansas. no repentance and Sí. no nothing in that. That's what I'm trying to do. Hasta que llegue el momento y dice, no, mija, no venga a pedirme más But perdón. when Que... you read all this stuff, you wonder see how many people are going to be in heaven. Ajá. No, too many.